Bien, ya estamos de regreso y pasamos a presentar entonces a nuestra siguiente entrevistada, la diputada por la región metropolitana, jefa de bancada PPD Independientes, Camila Musante. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por su tiempo con nosotros. Muy buenos días para ti, Mirna. Contenta de estar conversando acá. Gracias. Diputada, quiero vincular lo que acaba de pasar con el mago Valdivia, ¿no? El jugador de Mm. fútbol Jorge Valdivia, que ha sido detenido por una acusación que pesa en su contra de violación, hechos que habrían ocurrido este domingo. Bueno, se ha hablado mucho de lo que implica este caso en relación a lo ocurrido con el ahora ex subsecretario Manuel Monsalve, que después de enfrentar también una acusación de las mismas características, no solo se mantuvo en el gobierno durante 48 horas, sino que además no ha habido ninguna orden de detención en su contra, no se lo ha formalizado. Quiero preguntarle, ¿cómo observa usted esto? A ver, lo primero que quisiera decir es que lo observo con bastante preocupación como mujer, porque creo que se están filtrando en estos momentos, mientras nosotras conversamos, por distintos medios, videos, información también de carácter sensible en relación a la denunciante en el caso Valdivia. Creo que ha existido poco cuidado, entonces haría un primer llamado a los medios de comunicación que puedan estar viendo esto, que por favor resguarden siempre la identidad y también, por cierto, la imagen de la propia denunciante. Entonces, eso como una primera cosa. Entiendo que se Ya. tiene que informar, pero siempre teniendo estos resguardos en casos tan delicados. Con una segunda cosa, a propósito de esta suerte de comparativo que dices tú, Mirna, Ujú. mira, lo que ocurre es que acá estamos en el entendido de un delito que tendría el carácter de flagrancia, ¿verdad? Por ello es que la detención podría producirse o se estaría produciendo con tanta rapidez y por lo tanto luego tiene que producirse la formalización de la investigación en el caso de Valdivia. En relación al ex subsecretario Monsalve, al ser hechos que datan desde casi un mes, sí, un mes aproximadamente, Claro. en relación a la denuncia es que hay que recabar antecedentes, la Fiscalía tiene que hacer algunas diligencias investigatorias antes de poder generar la orden de detención y la propia investigación, o sea, formalización de la investigación. Esa yo diría que es la principal diferencia entre ambos casos y si es que alguien se está preguntando en sus casos si es que existe algún tipo de tratamiento distinto ante la ley. No, solamente ocurre que en un caso la denuncia se produjo enseguida una vez que se habrían producido estos hechos constitutivos de abuso sexual en el caso de Valdivia y en el otro caso existió un lapso considerable de tiempo, lo que requiere que la Fiscalía tenga que recabar suficientes antecedentes para poder despachar una orden de detención y formalizar la investigación. Disculpe, perdón, diputada, ¿usted es abogada? Sí, yo soy abogada. Ya, es que le preguntaba precisamente porque, claro, por el manejo de la información que usted está dando desde el punto de vista del procedimiento, ¿no? ¿Cómo Así. ocurren en estos casos? O sea, usted dice entonces, para dejarlo más claro, el hecho de que el caso del mago Valdivia, la denuncia sea de un hecho que habría ocurrido ahora, recién, el domingo, ¿marca Así una es. diferencia respecto del accionar de la Fiscalía, le pregunto? En relación al caso Monsalve, que la víctima demora algunas semanas en denunciar. Sí, totalmente. Esa es la diferencia que vemos, o por lo menos que con los antecedentes que hay, yo entiendo que Mm. existen de que una detención se produzca con carácter inmediato, porque estaría dentro del plazo de la flagrancia en la que se produjeron los hechos y que permiten esta detención. Y en el otro caso entiendo que como existió casi un mes desde que ocurrieron los hechos hasta que la denunciante presenta finalmente una denuncia, entonces hay una recabación por parte de la Fiscalía, pero espero también que esos plazos se puedan acotar al máximo, sobre todo para dar certeza y sobre todo para quien realizó la denuncia también tenga la tranquilidad que se está investigando y de manera formalizada. Ya, diputada, vamos entonces a el caso Monsalve puntualmente, porque del caso Valdivia no tenemos más información. Vamos a ver cómo sigue, claro, el curso de los acontecimientos. Vamos al caso Monsalve, donde sí tenemos más información. Y la información que tenemos es que, de acuerdo a lo que señala la propia ministra del Interior, ella se entera el día martes de boca directa del director de la Policía de Investigaciones y recién el jueves.
después de que no solo el ex subsecretario viaja con un avión de carabineros, ¿no es cierto? Viaja a su región a darle la información a su familia, no solo después de que incluso participa en la discusión del presupuesto del Congreso, de su cartera, recién ahí, y una vez que aparece la publicación de la segunda, recién ahí se le pide la renuncia o él renuncia. A ver, quiero preguntarle, ¿qué pasó ahí? La pregunta que yo creo que varios de nosotros nos hacemos y que además ahora está siendo resuelta por el mismo Ministerio Público. Creo que es muy delicada la situación y claramente existió un manejo inoportuno sobre la salida de Monsalve, porque ante una denuncia por un delito tan grave como lo es la violación, no puede existir un plazo de espera ni 48 ni 12 ni siquiera una hora en el entendido que él es principalmente la figura del subsecretario del Interior, quien coordina con las policías, sobre todo con la Policía de Investigaciones, y que por lo tanto ese espacio o plazo de gracia se puede utilizar para cualquier efecto que pueda adulterar una investigación. Entonces, ese es el riesgo. No es que acá alguien se haya olvidado del principio de inocencia ni nada por el estilo. No se trata de eso. Se trata de que existe un riesgo, dado el cargo que ostenta, de que puede, por ejemplo, solicitar diligencias como la revisión de las cámaras, que fue un hecho que ocurrió y que nos enteramos también de la boca del propio presidente Boric. Entonces, para evitar cualquier contaminación o alteración que pueda existir en el marco de la investigación, es que él debió haber sido removido de su cargo de manera inmediata. Esa decisión no se tomó un plazo, en mi consideración, excesivo, que además generó y abrió un sinnúmero de flancos para el gobierno sobre el manejo también de estas crisis, sobre los protocolos que tienen en la interna, sobre los funcionarios que tienen acceso a un tipo de denuncia de estas características, ¿verdad? Que ayer la Fiscalía corroboraba que eran bastante más de los que se hubiese esperado, o al menos las versiones originales que hubieran revisado la carpeta de investigación, y por lo tanto creo que pone sobre todo al presidente, ¿no? Que fue el que hizo la primera vocería bastante extensa, en una posición muy compleja cuando pudo haber sido una crisis que se pudo haber manejado de otra manera. Como te decía antes, Mirna, nadie se olvidó acá del principio de inocencia, ni mucho menos. El delito por el que fue denunciado tendrá que acreditarse en los tribunales de justicia, pero hay otras cuestiones que aparecen a propósito de esta solicitud de revisión de cámaras, eventuales obstrucciones a la justicia, faltas a la ley de inteligencia, y eso, y además la utilización de un helicóptero por parte del subsecretario, que era de Carabineros, que todavía ahí entiendo hay un pronunciamiento de Contraloría sobre esa legalidad. Entonces, se abren muchísimos flancos a propósito del manejo de la crisis y también pueden abrirse, lo quiero decir, con mucho respeto, con mucho cuidado y responsabilidad, pueden abrirse eventualmente otras investigaciones penales que no tengan que ver con la denuncia inicial sobre el delito de violación. ¿A qué se refiere, por ejemplo, diputada? Me refiero, por ejemplo, a que puede considerar perfectamente la fiscalía, y ya, bueno, ya lo anunció hace 2 días atrás, si no me equivoco, que se va a abrir efectivamente una investigación por un eventual delito de obstrucción a la justicia. Esto a propósito de la solicitud de revisión de cámaras, y por eso es que el cuidado que tenía que ser absoluto en el entendido del cargo de ser el subsecretario del Interior. Esa solicitud como quedaría fuera de lo que establece la ley de inteligencia en particular, entonces podría acarrear responsabilidades penales de otro tipo que nada tienen que ver con la investigación por la denuncia de violación. ¿Y qué pasa con esa posible tesis de que él haya sido víctima de alguna sustancia prohibida, tanto él como la funcionaria, que él estaba borrado, que él no se- y el que él pide las cámaras, ¿no es cierto?, para establecer finalmente en qué condiciones había llegado al hotel. ¿Le parece plausible esa explicación o al menos ese argumento? Mira, Mirna, yo no soy un tribunal de justicia, te decía, soy abogada de profesión, puedo identificar cuándo pueden existir eventuales delitos. Creo que esa es una tesis que va a tener que acreditarse dentro del marco del juicio, porque te lo decía anteriormente, nadie se ha olvidado del principio de inocencia
ni nada por el estilo, y hay que entender que solo los tribunales de justicia pueden declarar una sentencia, pero sí, claramente, eso no tiene nada que ver con la observación o el cumplimiento estricto a lo que establece la Constitución y las leyes por parte de las autoridades. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que cuando él hace esta solicitud de revisión de las cámaras, todavía se encontraba en el ejercicio de su cargo y existe una ley que autoriza ese tipo de operaciones, que es la ley de inteligencia, y por lo tanto tenía que cumplirla irrestrictamente. Una cosa no quita la otra. Una cosa puede ser las teorías que se puedan acreditar dentro del juicio a propósito de esta denuncia de violación, y otra cosa tiene que ver con que efectivamente se faltó a lo establecido por la ley para el ejercicio de su cargo y poder hacer esta solicitud de revisión. Las intenciones que puedan haber estado atrás pueden ser múltiples, y en eso no voy a entrar porque tampoco entraría a especular sobre aquello. Me parece que es poco serio también de nuestra parte, pero sí algo que es muy concreto y puntual y que tiene que ver con la inobservancia a lo que establece la ley de inteligencia. Eso no corresponde, eso puede abrir una propia investigación, ¿verdad?, por cuenta del Ministerio Público, que ya anunció respecto a la obstrucción de justicia. Y también creo, y quiero decirlo, se puso el presidente en una posición muy compleja para la figura de la presidencia de la República haciendo estas declaraciones. Cuénteme, diputada Camila Musante, estamos conversando con la diputada por la región metropolitana y además jefa de bancada de PPD Independientes. ¿Cómo ha visto digamos, las críticas que han empezado sobre la ministra Toá? Hablaba recién con un abogado experto en derecho administrativo, también decía que aquí quien debía haber pedido la renuncia inmediata era el presidente, que no son los ministros los que Así piden la es, renuncia de los subsecretarios. Pero más así allá de es. eso, ¿cómo observa usted el rol que ha jugado Carolina Toá? Me robó las palabras el colega especialista en derecho administrativo. A ver, Efectivamente, porque son los presidentes quienes nombran a los subsecretarios, y por lo tanto son también los presidentes quienes corresponde que les soliciten las renuncias. Y como el presidente reconoce que él tomó conocimiento de estos hechos el día martes por la tarde, él mismo debió haber solicitado la renuncia o la destitución, en este caso, del subsecretario que él mismo nombró. Entonces, en lo que tiene que ver con el aspecto administrativo, y es importante, porque alguien dice por ahí, no, que la ministra es la jefa de la cartera. Sí, es la jefa de la cartera, eso es cierto, pero a quien correspondía generar o solicitar la renuncia es al presidente, porque además a él le correspondería nombrar al nuevo subsecretario, que fue lo que hizo. Entonces, eso como un primer punto. Como un segundo punto, yo veo que acá hay responsabilidades compartidas, se podría decir, y también una suerte de descoordinación dentro del comité político, porque uno se pregunta qué ocurre cuando el presidente da una vocería de estas características, que también pone en aprietos a todo el gabinete, ¿verdad? Que se empiezan a abrir nuevas investigaciones a partir de sus declaraciones, y cómo no jugó un rol, quizás más que el rol que jugó, el rol que no jugó la ministra vocera de gobierno, ¿no? Porque creo que debió haber ejercido la vocería a tiempo para no exponer a la principal figura dentro de nuestra institucionalidad, que aquí puede hablar, yo esperaría que la misma como visión de Estado de parte de la oposición, es una figura que como presidencia de la República se tiene que cuidar, y en eso corresponde un rol de parte de la ministra vocera de gobierno, generar la instancia de comunicación o los cortafuegos comunicacionales que corresponden. Hay otras responsabilidades en torno a las coordinaciones, entiendo yo, dentro del comité político, porque denuncia la ministra Orellana comunicaciones que no se habían producido a tiempo entre los miembros del mismo comité. Pero bueno, yo creo que en eso la jefa del comité, o quien está a la cabeza, que es la ministra Toa, pueda ordenar y generar una mejor coordinación, porque parte del manejo de la crisis, o como lo vimos, y yo creo que varios hemos sido críticos al respecto, tiene que ver también con mucha descoordinación de los distintos gabinetes en las salidas, en la oportunidad en la que deciden hablar, ejercer vocería, y también haber permitido que el presidente de la República se expusiera de la manera que lo hizo, y que se abriera un flanco de, por ejemplo, Mirna, que lo encontraría terrible por como la instalación de imagen país que se daría que lo citaran a declarar.
Y esa una posibilidad que es bastante plausible, diría usted. Es plausible, lo digo como abogada, porque finalmente nosotros todos quienes ocupamos un rol de carácter público o que somos parte de alguno de los poderes del Estado, en la medida en que tomamos conocimiento de hechos que pueden ser constitutivos de delito, tenemos el deber de generar una denuncia, ¿ya? Entonces, si alguien toma conocimiento, o sea, la figura del presidente, de un diputado, etcétera, de hechos que pueden ser constitutivos de delito y no se genera la denuncia correspondiente, ahí hay una omisión y eso tiene que ser investigado. Entonces, creo que no es menor, desde el punto de vista de la investigación penal, la posición muy delicada en la que se puso el presidente a propósito de sus declaraciones. Ya, quiero preguntarle, diputada Camila Musante, el efecto que esto tiene ya se ha mostrado, por lo menos en la medición semanal que hace la encuesta CADEM, la ministra Toá es la peor evaluada del gabinete, bajó varios puntos, el presidente también bajó en su evaluación. ¿Usted teme que esto siga generando un impacto negativo en el gobierno? Yo creo que es noticia en desarrollo, o sea, creo que todavía hay antecedentes que se están recabando, creo que también algunas declaraciones, y por eso te decía, ¿y qué pasa con la coordinación del comité político? Solo le han traído más problemas al gobierno que solucionar o salir de esta crisis. El estar eh, es un hombre al que yo respeto bastante como exministro y que espero que cumpla un buen rol como actual subsecretario, pero no puede el actual subsecretario Cordero estar diciendo detalles sobre la investigación que puedan abrir un eventual cuestionamiento sobre la relación que se tiene con el Ministerio Público o la Fiscalía, porque acá la duda que se genera, Mirna, mira, si nosotros Ujú. veníamos en un contexto también país, esto ocurre dentro de un marco de algo, de algo que se podría decir abusos de poder en la institucionalidad, ¿no? O sea, lo digo principalmente por la situación de los ministros de la Suprema, en particular de la ministra Vivanco, hoy día removida. Lo digo también por el caso Hermosilla, que salpicó también a varios jueces, ministros, exfiscales. Entonces, se empezó a instalar en la ciudadanía una suerte como de percepción de que quienes están en el poder en cargos muy importantes, e incluso a la cabeza de la justicia, parece que se saltaban la Constitución y las leyes como si nada, y que se creían que podían estar por sobre. Entonces, ahora eso mismo, suerte que como que se traslada hacia el Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué se pidieron estas cámaras si no correspondía? ¿Por qué se dio un plazo si no correspondía? ¿Por qué viajó en un avión de carabineros si no correspondía? Entonces, queda instalado, yo creo, una sensación ciudadana de, entonces también teníamos un subsecretario que estaba ejerciendo abusos de poder o que estaba como por sobre la Constitución y la ley. Y eso es muy perjudicial y dañino para nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Entonces, yo ahí también creo que el llamado es a no generar más comentarios que por mucho que puedan ir en la línea de dar una transparencia, como creo que fue la intención que estuvo detrás del punto de prensa que dio el presidente Boric. Muchas veces estas declaraciones, como dice el dicho, no aclares que oscurece, porque finalmente terminan abriendo más flanco, generan más incertidumbre y a nivel ciudadano yo creo que con la crisis que se venía arrastrando a propósito del caso Hermosilla, de los exfiscales, de los ministros de la Suprema involucrados, esto puede venir a profundizar una crisis institucional y lo veo con mucho cuidado y espero que tengamos la suficiente altura de miras todos quienes creemos en la democracia, de cuidarla más allá de las distintas opiniones que podamos tener sobre los manejos. Sí, por último, diputada Camila Musante, aquí claramente, más allá de lo que diga la oposición, este es un gobierno que tiene una impronta feminista, ¿no? Y se permite, por las razones que sea, a lo mejor el shock, ¿no es cierto? Nadie se imaginó uno de los, digamos, de los subsecretarios mejor evaluados del gabinete, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que los errores están a la vista y usted misma los ha podido apreciar. ¿Tendrá Totalmente. efectos electorales, diría usted, para las elecciones de este sábado y domingo? Mira, te agradezco la pregunta y también el enfoque, porque
a mí personalmente, y no solamente como diputada, yo soy parte de una bancada donde estamos varias diputadas que compartimos el feminismo. Creo que este mal manejo, las declaraciones más bien distantes e institucionales que escuchamos en un inicio de la ministra de la Mujer, que más allá de las responsabilidades administrativas de quienes son los jefes de la cartera, ella es quien representa la defensa de las mujeres y eventualmente si existe violación de sus derechos. Entonces, cuando uno entiende que la violencia de tipo sexual es también una violencia de género, yo en eso no he cambiado de opinión en absoluto, creo que es muy complejo abordar este tipo de casos con tantos errores, pero también sin poner en el foco, sobre todo desde ese ministerio, todos los resguardos y que tienen que ver con la denunciante y no salir a hacer ningún tipo de cuestionamiento sobre por qué se produjo esta denuncia, porque al final ese no es un buen escenario para lo que muchas de nosotras alentamos, que es que en estos casos las mujeres denuncian. No es fácil hacerlo. Muchas veces uno no lo hace por miedo, por vergüenza, precisamente porque crees, porque piensas que no te van a creer, porque crees que te pueden cuestionar públicamente. Yo ayer revisaba la red social X, ex Twitter, Ujú. y me llamaba la atención la cantidad de tweets que iban en esa línea, decir, bueno, si yo soy una mujer con tales características, tipo creando una suerte de relato donde estaría cuestionando la denuncia, ninguno de nosotros somos tribunales y creo que para nosotras las mujeres empezar a instalar esos cuestionamientos es un daño tremendo a lo que se ha avanzado en generar conciencia de denunciar estos hechos, de denunciar y precisamente diría que la principal causa de no generar las denuncias es porque tenemos temor al escarnio público, tenemos temor a ser cuestionadas, a que incluso se nos eche la culpa a nosotras mismas. Entonces, que quiero hablar desde ese lugar y sobre el impacto electoral. Sí. Mira, yo creo que enfrentamos unas elecciones, al menos lo que tiene que ver las elecciones del alcalde y de concejales, que mucho tienen que ver con la gestión y por lo tanto con el trabajo individual que van a hacer cada uno de los candidatos y candidatas. Ahora, si se ve un impacto importante o considerable dentro de un bloque en las votaciones que son más orgánicas, como el caso de las concejalías, ¿verdad? Donde se ve la tendencia política hacia donde se inclina, o dentro de los gobiernos regionales, claramente vamos a tener que hacer una lectura en profundidad de cómo el manejo de este caso, que creo que se instala un poco en el corazón, más que en el corazón, es como la línea de flotación del gobierno, impactó finalmente en las elecciones y en un trabajo que se hizo bastante arduo, ¿no? De encontrar una lista unidad en el oficialismo. Entonces, obviamente que esto nos va a tener que hacer replantearnos bastantes cosas. Ya, diputada Camila Musante, diputada por la región metropolitana y jefa de bancada del PPD Independientes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Que tenga buena tarde o buen día. Buen Gracias. día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.